A partir de la información obtenida en el documental que en este mismo canal ha sido publicado con el nombre La política social de vivienda durante el franquismo, me he tomado la molestia de hacer algunas pequeñas comparaciones de aquella política con la que se lleva en la actualidad, en esa misma materia. Lo cierto es que este trabajo lo hice en el año 2002. En aquella época tomé como referencia las viviendas sociales que había hecho el Instituto Nacional de la Vivienda, dependiente del Ministerio de la Vivienda durante el franquismo, concretamente aquí en Madrid, aquí en la ciudad de Madrid, en el año 1963. Bueno, ¿por qué tomé esa fecha como referencia? Pues sencillamente porque yo nací en el año 63. Entonces, bueno, me pareció una fecha como otra cualquiera. Y lo hice tomando la referencia del año 2002. ¿Por qué tomé la referencia del año 2002? Porque era la información que tenía, es decir, yo estaba haciendo aquello a finales del año 2001 y en el 2000 y había publicaciones ya, concretamente de algunos diarios, en los que se informaba cuántas viviendas sociales se iban a hacer en el año 2002. A la hora de hacer esto, pues lo que me dediqué fue pues, a recabar datos, ver información sobre aquellos pisos, en qué condiciones se adquirían en el año 63, si eran de alquiler, si eran en propiedad, cuánto costaba, cuál era el precio final de esas viviendas, si había un sistema de anticipos o de préstamos, en qué condiciones, cuál era la cuota mensual fija o variable que había que pagar, cuál era el salario normal en aquellos días, para lo cual tomé simplemente referencia del salario mínimo interprofesional. Tomando como referencia el salario mínimo interprofesional, se supone que ya de aquí todo el mundo ganará como mínimo esto y de ahí para arriba. Y haciendo los cálculos solamente en función de ese salario, el salario mínimo interprofesional, el SMI. Y ver qué porcentaje de ese salario había que derivar para pagar la hipoteca, digamos, por decirlo de alguna forma, de la casa. En caso de que hubiera una hipoteca o no. Y hice lo mismo pues con el modelo que planteaba el Instituto de la Vivienda, entonces en manos del PP también, de Madrid. Y las sorpresas que me llevé fueron increíbles. Por ejemplo, he preparado este cuadro que vosotros podéis ver ahora mismo en pantalla, en el que a la izquierda tengo los datos obtenidos del año 63, 1963, y a la derecha los datos obtenidos en el año 2002 por el IBI. El Instituto Nacional de la Vivienda, en los tiempos de Franco, construyó en 1963 concretamente 100.000 viviendas sociales en Madrid. Eran pisos de 42 metros cuadrados, con un precio final de 250.000 pesetas de la época. Para ello, el Estado daba un anticipo, como decir, un préstamo, del 80% amortizable en 50 años, pero ojo, sin intereses. El Estado le prestaba un 80% de esa cantidad, de 250.000 pesetas, y 50 años después tú se lo devolvías en cómodos plazos mensuales, sin darle ni una peseta de más. Es decir, 250.000, toma 250.000. Esto salía a una cuota de 330 pesetas al mes. 330 pesetas al mes. Bueno, pero ese dato no dice nada, porque uno no puede saber si esa cantidad es mucho o es poco, si esa cantidad es onerosa o no es onerosa, si una familia normal trabajadora lo puede pagar fácilmente o no. Para eso hacía falta obtener otro dato, que era el salario normal en aquella época. Pero no fui a tomar el salario medio, porque esos datos normalmente no suelen mostrar la realidad. Lo mejor, pensé, como he dicho antes, era obtener el salario mínimo interprofesional, el obrero de más baja cualificación ganaba. Me fui a unas tablas que publicaba el Instituto del Ministerio de Economía en Internet, estaban disponibles, con lo cual me supongo que seguirán estando, y encontré el decreto 56/1963 de 17 de enero, en el que el gobierno de la época publicaba cuál iba a ser el salario mínimo interprofesional para el año 1963. Y bueno, pues eran 1.800 pesetas al mes. Es decir, como si dijéramos hoy día 1.800 euros. Pero bueno, supongamos que un euro es una peseta, porque da igual, es que la moneda no es más que una convención. Entonces hice la simple división, 1.800, a ver qué relación era. Y observé asombrado que cada mensualidad constituía solamente el 18,5% del salario mínimo interprofesional de un mes de trabajo. Es decir, un obrero español de la más baja cualificación, él solo, con su única nómina de ese trabajo, con el salario mínimo interprofesional, con la cualificación más baja,
solo tenía que apartar un 18,5% de su nómina para pagar la casa y el resto de la nómina quedaba para otros gastos. Las viviendas además eran en propiedad, es decir, transcurridos los 50 años de amortización del anticipo, del préstamo, por llamarlo de alguna forma, que no era una hipoteca, automáticamente pasaban a ser propiedad de ese señor, es decir, era su casa, que podía heredar a sus hijos o podía venderla o lo que le diera la gana. Bueno, me fui retorné al tiempo presente y me encuentro una noticia en El Mundo, en el diario El Mundo, publicado el día 14 de diciembre, que era viernes, por cierto, del año 2001, en el número 231 del diario El Mundo. En ella decía en grandes letras los titulares: Luis Eduardo Cortés señaló que el próximo año 2002 el IBIMA prevé, que ni siquiera todavía era algo que había hecho, sino que preveían hacerlo, prevé adjudicar más de 1.900 viviendas con alquileres de 210,35 euros al mes. Y bueno, pues muy bien, no está mal. Entonces, claro, era muy fácil saber en aquel momento cuál era el salario mínimo, porque yo estaba haciendo en aquella época, con lo cual nada más que era cuestión de mirar, salario mínimo interprofesional para el año 2002, 442,20 euros al mes. Real Decreto 1466/2001 de 27 de diciembre. Previsión, como digo, 1.900 viviendas entregadas frente a 100.000. Estas eran en régimen de alquiler, nunca jamás serían tuyas, las otras sí, eran en régimen de propiedad. Y lo que es peor, calculando y haciendo la relación con la 210,35 euros que había que pagarle al IBIMA todos los meses, en relación al salario mínimo interprofesional, que eran 442 euros, era nada menos que el 47,5%, casi el 50%, es decir, de un mes de trabajo. Es decir, el obrero necesitaba apartar para pagar esta supuesta vivienda social, que encima para la colma nada más cayó unas pocas, la mitad de su salario para poder pagar la casa y estar esclavo toda la vida pagándolo sin posibilidad de que nunca fuera tuya y sometido a que cualquier día te suban el precio, te lo vuelvan a bajar, no te lo van a bajar en la vida, te lo suban, o lo que han hecho finalmente los del PP, que es vender las viviendas de protección oficial a fondos buitres y acabes en la calle. Esta es la diferencia, es evidente. Nada más, aquí está este panel. Pagar el 18,5% como máximo del salario un mes, poco más del 15% de tu nómina, lo apartas y tienes casa en propiedad para siempre. A tener una casa que no la tienes, que vives de alquiler, que estás sometido a que te lo suban, a que te suban el precio y seguir pagando esclavamente nada menos que el 50%. Creo que los datos cantan, ¿no? No hace falta ni siquiera